soy yo estoy temblando. No sé si por el frío o por los nervios. Yo creo que por las dos, pero está No, haciendo un viene frío. más durito. Sí. Miren, como sabrán, hoy corresponde estudiar el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Y como ya hemos observado a lo largo de estas semanas, tanto Primera como Segunda de Crónicas cuenta la historia de los reyes del pueblo de Dios. Desde el ascenso de David al trono de Israel, como el reinado de Salomón y la extensión de su fama por todo Oriente Medio, trayendo paz y unidad en todo su vasto dominio, así como la división del pueblo de Dios en tiempos de Roboam, quien era hijo de Salomón, y las constantes decadencias y resurgimientos del culto al Señor. Es la historia que hemos estado leyendo en los libros de Crónicas. Porque tal como hemos podido estudiar, hemos observado que las tendencias paganas que comenzaron cuando reinó Salomón, continuaron y se extendieron durante los años siguientes en que los descendientes de David reinaron sobre Judá. Y esto es bien interesante porque a pesar de las múltiples protestas de los profetas enviados por Dios, la oración al Señor decayó, brotando así la idolatría y los actos de inmoralidad en medio del pueblo de Dios. Ahora, ante esta situación de paganismo, idolatría e inmoralidad espiritual, se necesitaba un rey que restaurara el culto a Jehová. Y ese rey fue sin duda Joás. Y es que la restauración y resurgimiento del culto a Dios por manos de este rey es el tema principal del día de hoy. Versículo 1 del capítulo 24 de Segunda de Crónicas comienza este tema diciendo: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, quien era de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Jodiada, el sacerdote. Y Jodiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Mas los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Talía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Como anteriormente se ha mencionado, hermanos, los libros de crónicas buscan narrar a un pueblo que venía de ser esclavo en tierra extranjera por 70 años, toda la historia del origen y progreso de la oración al Señor en Israel. Esto a través de una línea cronológica muy bien trazada. Ahora, sabemos que uno de los objetivos principales de vida de David era construir el tabernáculo de Dios, era construir el templo del Señor, tal como anteriormente aquí en el Café con Dios lo hemos estudiado, el cual no simbolizaba el templo más que otra cosa que un lugar de adoración donde el pueblo de Israel podría de forma apropiada rendir culto al Señor. Pero ahora sabemos que este objetivo, aunque David no lo pudo cumplir en vida, puesto que el Señor consideró que no era propicio que un hombre cuyas manos habían derramado sangre construyera su casa, enseñándonos con esto que todo aquel que desea trabajar en construir la casa de Dios debe ser una persona, un hombre o una mujer cuyas manos estén limpias de pecado y de impureza. Si fue cumplido, tal como lo estudiamos aquí en el Café con Dios, por su hijo Salomón, cuando éste llegó al trono de Israel. Y esto es bien importante, hermanos, porque al construirse el templo, se oficializó un lugar donde el pueblo podía venir y adorar a Jehová. Sin embargo, por los errores cometidos por Salomón en tiempo de Roboam y sus descendientes, quienes fueron herederos al trono de Judá, hubo una decadencia del culto al Señor, hasta el punto que el templo, el cual simbolizaba la casa de Dios, fue abandonado por el pueblo de Israel. Hasta que, tal como leímos, un hombre llamado Joás, quien reinó 40 años en Judá, decidió, versículo 4, restaurar la casa de Dios, dando lugar así a un resurgimiento y revivamiento del culto al Señor. Ahora bien, esto es muy interesante porque, como hemos visto, de los reyes anteriores a Joás, muy pocos presentaron esta preocupación piadosa que Joás tenía por el estado actual de la casa de Dios, por la condición del templo. Y es que Joás sabía que un reino próspero y seguro, donde habitara la paz y la unidad, no se puede lograr si a su vez existe un descuido, un desprecio o abandono por las cosas de Jehová. Y esto, hermanos, de primera mano tiene una importante lección para nosotros, y es que no se puede aspirar de ninguna de las maneras que en el país, comunidad, ciudad,
en la que habitamos y hacemos vida, exista paz, unidad, prosperidad y bienestar. Si a su vez existe, hermanos, descuido, abandono, falta de atención o indiferencia hacia las cosas del Señor. En otras palabras, esto nos demuestra que si queremos prosperar en nuestra vida terrenal, ya sea en nuestro hogar, trabajo o comunidad, debemos estar dispuestos y decididos a trabajar por la obra de Jehová. Y esto al leer el capítulo es lo primero que vemos en Joás. Vemos un hombre que entendía que la condición actual del templo era una medida válida del corazón y la pasión del pueblo de Israel por las cosas de su Señor. Porque aunque el templo no era Dios en sí, debido a que Dios es espíritu y un templo es algo físico, el descuido y abandono que el pueblo estaba teniendo hacia las cosas de su Señor o hacia el templo reflejaba el descuido que el pueblo estaba teniendo hacia la casa de Dios. De la misma manera, hermanos, el descuido y abandono de las cosas de Dios, las cuales pueden ser la oración, el estudio de la palabra o inclusive la comunión, que nosotros diariamente disfrutamos en las reuniones de oración, tal como lo puede ser el café con Dios, entre otras cosas más, reflejan el descuido y abandono que podemos llegar a tener hacia nuestro Señor. Porque ¿cómo podemos pretender, hermanos, que amamos a nuestro Señor si estamos descuidando las cosas de Él? ¿Cómo puedo yo decir, hermano, que estoy amando a Dios si estoy despreciando las cosas que son importantes para Él? No se puede hacer, no se puede decir, no se puede pensar y hacer creer a los demás que el descuido espiritual producido por la falta de compromiso y entusiasmo en dedicar nuestro tiempo y nuestras vidas a la obra de Dios y a los aspectos que incluyen su oración y tiempo de devoción, los cuales pueden ser la oración, el estudio de la palabra y la comunión, es el resultado de querer a Dios, sino que más bien es todo lo contrario, el abandono y descuido espiritual de nuestras vidas, de las cosas que son importantes para el Señor, es el resultado de no estimar, de no valorar y de no apreciar a Jehová. En cambio, cuando amamos verdaderamente al Señor, cuando lo tenemos en alta estima y Él es importante en nuestras vidas, es cuando decidimos dedicar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra vida a hacer todo lo que el Señor nos diga. Ahora, hablando de hacer, en el versículo 8 en adelante dice, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenar. En Éxodo capítulo 35, tal como en el Café con Dios aquí lo estudiamos, pudimos observar que Moisés convocó a toda la congregación del pueblo de Israel en un mismo lugar con el fin de que el pueblo ofrendara a Jehová. Ahora, sabemos por lo que estudiamos que esta ofrenda estaba destinada para la construcción del tabernáculo como lugar de reunión y de oración al Señor. Y por lo que estudiamos pudimos observar que todo el pueblo de Israel trajo de lo que tenía a su disposición su ofrenda al Señor para construir el tabernáculo de reunión. Dice la escritura, según lo que estudiamos, que eran tantas las ofrendas que el pueblo traía para la construcción del tabernáculo, que Moisés tuvo que parar esta ofrenda, la ofrenda del santuario, puesto que tenían material abundante para hacer toda la obra y aún inclusive les sobraba. Y ahora, esto lo resalta en Segunda de Crónicas, ya que más que el dinero o los bienes materiales que la congregación de Israel en Éxodo trajo ante Moisés, lo importante aquí es la motivación que tenía el pueblo para ofrendarle al Señor. En Éxodo capítulo 35, verso 21 se nos dice que quienes ofrendaron a Dios fueron todas aquellas personas cuyo corazón se encontraba estimulado por honrar al Señor. Del mismo modo, en 2 Crónicas capítulo 24 encontramos que al pregonar la orden en Judá y Jerusalén de traer una ofrenda para reconstruir la casa de Dios, el pueblo, cuyo corazón se encontraba estimulado, impulsado, motivado por honrar al Señor, trajo con mucho regocijo sus ofrendas para Dios. Ahora, esto nos deja una importante lección, y es que la ofrenda, hermanos, y todo el trabajo que nosotros podemos dedicar al Señor debe ser primero estimulado, motivado, impulsado por el sincero y espontáneo deseo de adorar, de honrar a nuestro Señor. No para que nos vean, no para que nos elogien, sino porque deseamos en verdad con nuestro corazón, con nuestras vidas y con nuestro trabajo, adorar a nuestro Dios. Y en segundo lugar, esta ofrenda nos enseña que la oportunidad de ofrendar y de trabajar por la causa de Dios debe ser siempre un motivo de gozo y regocijo en nuestro corazón. Y es que, hermanos,
es realmente importante que uno de nuestros mayores deseos sea siempre el de trabajar por la causa de Dios, entregando nuestras vidas, nuestro dinero y nuestro tiempo al Señor. No como una forma de obtener algo a cambio de Él, como si de un trueque se tratara, sino que en lugar de eso es necesario que el trabajo que nosotros dedicamos a Dios sea una forma de mostrar el amor que sentimos por Él. Porque quien se muestra gozoso y alegre por ofrendar, por trabajar y por dedicar su vida al Señor, demuestra cuál verdadero es el amor que siente dentro de sí hacia Él, hacia el Señor. Ahora, regresando con la ofrenda del pueblo, el versículo 11 dice, y cuando venía el tiempo para llevar el arca, el secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Tanto así era el empeño y el regocijo que el pueblo sentía por honrar al Señor reconstruyendo su casa, que dice la Escritura que recogían dinero en abundancia. Este dinero era empleado inteligente y diligentemente por el rey y todas aquellas personas que se encontraban al servicio de su majestad para reconstruir la casa de Dios. Ahora, el resultado finalmente de emplear de forma diligente, sabia y prudente las bendiciones que recibimos de parte de Dios, las cuales pueden ser no solamente el dinero, sino el don espiritual, por ejemplo, que hemos recibido de parte del Señor, el cual el apóstol Pedro habla en el capítulo 3 de su carta, es la completa restauración de la casa de Dios. En la Biblia de las Américas se dice que fue tanto el trabajo que estas personas hicieron, que no solo restauraron la casa de Dios conforme a sus planos originales, sino que también la reforzaron o fortificaron. Y ahora bien, esta idea de reforzar o fortificar, que en la Reina Valera también se menciona como consolidar, originalmente quiere decir que estas personas que trabajaron arduamente en restaurar la casa de Dios a su antigua condición, hicieron que esta casa fuera más fuerte que la anterior. Es decir, que hacían cada día que la casa de Dios fuera mejor que su antigua versión. De la misma manera, hermanos, con nuestro trabajo, esfuerzo y energía, debemos procurar que la casa de Dios, el templo en el que habita el Espíritu del Señor, sea cada día más fuerte, sea cada día mejor. En otras palabras, intento decir que con nuestro aporte humano, con los dones y recursos que hemos recibido de parte de Dios, debemos hacer que la casa del Señor sea mejor que su antigua versión. Y ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos por mejorar, por fortalecer la casa de Dios? Bueno, la respuesta se encuentra en el versículo 14. Versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 24, dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero. Hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. El resultado, hermanos, de trabajar por restaurar y fortalecer la casa de Dios es que haya una constante y continua adoración al Señor. Y sacrificaban holocaustos todos los días en la casa de Jehová mientras vivía Joiada. Lo cual, si lo parafraseamos, quiere decir que al haber trabajado arduamente, entregando sus vidas, su tiempo y su energía por reconstruir y fortalecer la casa de Dios, el cual era el lugar donde habitaba el Espíritu del Señor, hubo un resurgimiento y revivamiento del culto al Señor en un pueblo que anteriormente había abandonado las cosas de Dios. Ahora, esto nos deja una importante e impactante lección para hoy. Y es que la restauración de la casa de Dios, hermanos, debe ser una meta que como pueblo, comunidad, debemos tener. Y no me refiero con restaurar la casa de Dios, con trabajar con las necesidades físicas o locales. Lo cual sí es importante, por supuesto, y si tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Sino que más bien por restaurar la casa de Dios me refiero con trabajar por nuestra necesidad espiritual. Y es que a pesar de que antiguamente la casa de Dios se refería a un lugar físico donde el pueblo podía venir y adorar, en la actualidad nosotros somos esa casa donde actualmente habita la presencia de Jehová. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3 nos dice que somos el templo de Dios.
en el cual habita el Espíritu del Señor. Y tal como somos el templo de Dios, dice el apóstol Pablo, debemos mantenernos santos, puros y limpios para el Señor. En otras palabras, el apóstol nos insta a que primero nos preguntemos si hay algo en nuestras vidas que está ensuciando el templo de Dios, lo cual puede traducirse a preguntarnos actualmente cómo es el estado espiritual de nuestras vidas, como el templo del Señor. Si está sucio o limpio, si está abandonado, cuidado, si está descuidado o protegido, para luego sí comenzar a restaurar todos aquellos aspectos que denotan un abandono espiritual en nuestras vidas, para que así finalmente habite de forma agradable y cómoda en nosotros la presencia de Jehová. Porque de eso se trata, de que nuestra meta principal para este año, hermanos, que recién comenzamos, y para nuestra vida en general, sea seguir trabajando por restaurar la casa de Jehová. Lo cual, en otras palabras, quiere decir que como individuos en los que habita el Espíritu de Dios, comencemos a poner de nuestro trabajo, de nuestra diligencia y de nuestro empeño para hacer cada vez más fuerte la obra que hace tiempo comenzó el Señor en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tal vez te preguntarás. Bueno, decidiendo en primer lugar mejorar nuestra adoración diaria al Señor, tal como lo hizo Joás, al conectarnos íntimamente con las cosas que son importantes para Dios, tales como pueden ser la oración, el estudio de la palabra y la comunión, para así luego desarrollar un gozo verdadero por adorar al Señor, para que finalmente podamos hacer de nuestras vidas un lugar donde habite cómodamente la presencia del Señor. Que este año, mis hermanos, sea un año de restaurar la casa de Dios, la cual somos nosotros como individuos, pero también somos nosotros como comunidad, como iglesia, fortaleciendo de este modo el templo del Señor, el cual sin duda alguna es su iglesia, su reino aquí en la tierra, logrando sí, hermanos, de esta forma que haya un avivamiento del culto de oración al Señor, el cual invite a que habite de forma agradable y cómoda en nosotros, en nuestras vidas, la presencia de Dios. Vamos a orar. Muchísimas gracias, Padre, por tu escritura. Muchas gracias porque tú nos enseñas verdades que quedan para nuestras vidas. Muchas gracias porque tú nos invitas, Padre, a seguir trabajando por nuestras necesidades espirituales y que de esa manera nosotros podamos hacer de este templo, que es nuestra vida, un lugar cómodo, Padre, un lugar bonito, un lugar hermoso, donde tu presencia, donde tu Espíritu Santo pueda habitar, Señor. Te pedimos, Padre, para que este año sea un año de seguir restaurando tu casa, seguir restaurando tu templo, el cual es nuestras vidas, para que de esa forma, Señor, siga habiendo un revivamiento, un resurgimiento, Padre, del culto a ti, Señor. Que podamos entregar nuestras vidas a ti este año, Padre. Podamos entregar nuestro tiempo, nuestra energía para fortalecer tu casa, para fortalecer tu reino, para fortalecer tu iglesia. Y que de esa forma, Señor, podamos adorarte de la manera correcta. Te pedimos, Padre, para que bendigas a este grupo, Señor, que permanece y que perdura, Padre, desde hace muchísimo tiempo, el cual nos anima, Padre, el cual nos invita y el cual nos motiva, nos impulsa a seguir honrándote y a seguir entregando nuestras vidas a ti, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que se encuentran quebrantadas de salud, especialmente por Wendy, Padre, para que tú la bendigas y la fortalezcas físicamente, Señor. Sabemos que ella se encuentra muy fortalecida espiritualmente. Lo que necesita de ti, Señor, es fortaleza física, Padre. Bendícenos y damos las gracias nuevamente por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.